Tus propios pasos te han traído hasta la puerta de esta posada. Estás frente a un enorme portón de madera desgastada. Parece un antiguo parador. La niebla lo envuelve todo y notas cómo baja la temperatura. Llamas golpeando con tus nudillos contra la madera y te fijas de nuevo en el caserón. Parece de otro tiempo. Oyes unos pasos que se acercan y se detienen al otro lado de la puerta. Esta se abre y observas que desde la oscuridad del interior del edificio, la luz de una pequeña lumbre hace brillar unos penetrantes ojos negros que te observan desde dentro. Estás entrando en la posada del cuervo. La afición por el misterio parece atribuirse a gente rara, a personas que no son normales y que uno no puede tomarse en serio. Ni siquiera es necesario hablar de creencias. El mero hecho de sentir atracción por lo desconocido parece ser motivo suficiente para llamar a alguien friki y que sea objeto de chanzas y burlas. Y a mucha honra. Hay personas que, atrapadas por el día a día, se cuestionan cómo es posible que haya individuos que miren tanto al cielo en busca de respuestas y que encima se pregunten cosas como qué es lo que hay tras la frontera de la no vida, con la que está cayendo. Economía errática, ideas políticas enfrentadas, fronteras que delimitan, banderas que limitan. Y aunque todo lo que nos rodea y lo que forma parte de lo cotidiano sea importante, yo me pregunto, ¿cómo es posible que no miremos más al cielo? ¿Cómo es posible que el universo tenga 93.000 millones de años luz de diámetro y nuestra curiosidad se centre más en lo que pasa tras la puerta del vecino de enfrente que en lo que ocurre más allá de las estrellas? A veces es como estar en otra dimensión, mismo espacio-tiempo, pero diferentes inquietudes. Ha habido veces en las que lo raro y lo extraordinario ha conseguido captar la atención de la gente normal, las personas no frikis. Por ejemplo, en 1982, con la película Poltergeist, Steven Spielberg consiguió trazar un puente entre el misterio y las personas poco habituadas a escuchar términos como espíritus, mediums y fenómenos paranormales. Con este primer gran éxito como productor, Steven Spielberg puso de moda el misterio y con él la fenomenología poltergeist y algunas de sus manifestaciones. Los fenómenos poltergeist forman una parte importante del mundo del misterio. Son recurrentes y llevan acompañándonos desde siempre, en diferentes culturas y en distintos países. En muchos casos y temas que componen el universo de lo desconocido, han estado presentes estos fenómenos, existiendo comorbilidad entre estos y otros muchos misterios. En avistamientos ovni, durante posesiones demoníacas, en casos de abducciones, durante supuestas rupturas espaciotemporales o incluso también en encuentros cercanos con entidades desconocidas se han llegado a producir estos fenómenos. Ruidos inexplicables, muebles que se arrastran, sombras que cruzan pasillos y paredes, objetos que flotan y se mueven por manos invisibles. En este episodio nos aproximaremos al misterio de los fenómenos poltergeist. Rescataremos algunos de los casos más interesantes e intentaremos abordar las diferentes teorías que intentan explicar este enigma. Mi nombre es Adrián y es un placer daros la bienvenida
a la posada del Cuervo. La fenomenología poltergeist puede considerarse uno de los enigmas más clásicos de nuestra historia. Es un misterio que durante milenios lleva atormentando al ser humano. Ruidos insólitos durante la noche, objetos que se mueven de forma imposible y miedo. Mucho miedo en sus testigos. Hace ya más de 2400 años que existen referencias acerca de estos fenómenos. Durante el siglo V a.C., el político griego Andócides hablaba de un espíritu maligno y molesto que volcaba las mesas y sillas de su hogar a placer. Aproximadamente 500 años después, el gran historiador romano Suetonio narró la perturbadora historia de un desafortunado noble. Este sufría ataques constantes por parte de una entidad invisible, que en mitad de la noche y de forma repentina la arrancaba de su lecho y la arrojaba por los aires. En una ocasión, cuenta Suetonio, encontraron a este noble semi-inconsciente frente a la puerta de su cuarto envuelto entre sus sábanas tras el ataque de este ente invisible. A pesar de la antigüedad de estos misterios, el término poltergeist no se consolidó hasta el siglo XXI. La palabra viene del alemán y significa, literalmente, fantasma ruidoso o fantasma que arma jaleo. Hoy en día se utiliza el término poltergeist para nombrar los distintos fenómenos paranormales producidos por una entidad o una energía que no puede percibirse ni explicarse. Estos fenómenos suelen ser de carácter violento y tienden a producir en los testigos que los presencian miedo, terror y desconcierto. Las opiniones acerca de la verdadera naturaleza de los poltergeist están divididas. Algunos investigadores aseguran que pueden deberse a perturbaciones psíquicas causadas por personas con capacidades extraordinarias y desconocidas para la ciencia actual. Los más escépticos intentan explicar los fenómenos mediante el fraude o la imaginación desproporcionada de las personas más fantasiosas. Creo que es importante explicar que, a diferencia de las apariciones y los fantasmas, los fenómenos poltergeist no suelen vincularse a ningún lugar en concreto, como pueden ser las supuestas casas o edificios encantados. Esta fenomenología tiende a relacionarse con la persona que la sufre, pudiendo manifestarse allá donde ésta vaya, aunque se desplace y cambie de lugar. Estas personas suelen ser un perfil joven, adolescentes con fuertes capacidades emocionales, aunque no tiene por qué ser siempre así. Por suerte para los testigos, los fenómenos poltergeist tienden a durar un tiempo determinado, desapareciendo paulatinamente igual que como empezaron. Pero hasta que esto ocurre, estas personas y la gente que les rodea viven una auténtica pesadilla. Los fenómenos poltergeist se han intentado explicar desde infinidad de posiciones y creencias. Entre las hipótesis racionales hay 3 que destacan por encima de las demás. La primera, como ya he mencionado al principio,
es el fraude y las causas naturales de los fenómenos. En algunos casos, los testigos de los supuestos fenómenos anómalos se han lucrado haciendo de su casa o del edificio encantado en cuestión un lugar místico, un lugar de peregrinaje de lo desconocido. Otras veces, estas personas han concedido entrevistas a periodistas o investigadores a cambio de una recompensa en efectivo, incrementando así las sospechas de la mentira y la estafa. En ocasiones, la explicación no ha estado en un motivo de lucro, sino en un error de la interpretación de los sucesos. De este modo, se han podido explicar muchos fenómenos a través de los conocidos principios físicos, como la electricidad estática o campos electromagnéticos. La segunda hipótesis racional utiliza el aire a presión para explicar algunos de los fenómenos. Esta teoría plantea que los objetos inanimados que parecen flotar y moverse por manos invisibles lo hacen en realidad por generadores de aire a alta presión. Este aire sería capaz de mover objetos con gran violencia, creando así la ilusión de un ser sobrenatural arrojando platos o libros con enfado. La tercera hipótesis racional es algo compleja de explicar, sobre todo por el lenguaje técnico que utiliza, pero bueno, lo vamos a intentar. Es la teoría de la onda sonora estacionaria, y en realidad esta teoría nunca podría explicar fenómenos paranormales sucedidos al aire libre. Con esta teoría solo se pueden explicar algunos de los fenómenos que suceden dentro de un dormitorio o en una sala cerrada. Según la física, determinadas ondas sonoras de ciertas frecuencias asociadas al tamaño de la sala en la que se producen pueden generar una onda estacionaria que resuena en el humor vítreo del ojo humano. Esto produciría la sensación de notar movimiento o actividad a ambos lados del ojo. Estaríamos ante casos en los que una persona ha creído ver una sombra desplazándose o ha percibido un movimiento que realmente no se ha llegado a producir. Dejando poco a poco a un lado las hipótesis más racionales, más científicas, nos vamos a meter con las vertientes esotéricas, y estas plantean unas hipótesis extraordinarias en las que sus respuestas son increíbles y en realidad se encuentran fuera del alcance de la ciencia actual. Una de las que más nos puede llamar la atención, por lo menos a los que frecuentamos esta posada, es la hipótesis del espíritu burlón. Según las creencias en estos seres, en los espíritus burlones, se tratan de personas fallecidas, espíritus que pueden ser desde bondadosos y protectores hasta malvados y totalmente diabólicos. Sin embargo, se suelen manifestar entre juegos y travesuras, haciendo ruido, tirando cosas, trasladando objetos de un lugar a otro y sobre todo provocando infinidad de molestias en los testigos. Se dice de estos espíritus burlones que son seres territoriales. Suelen estar ubicados en un lugar muy concreto, como una casa antigua o un cementerio, aunque pueden llegar a vincularse a algunas personas. Parece que existe la posibilidad de invocar estos seres, con el fin, en la mayoría de las ocasiones, de producir un mal de ojo o la desdicha en las vidas de las personas que se intenta maldecir. Existen dos tipos de espíritus burlones. Por un lado estarían los pasivos, los espíritus que tienden a esconder cosas, dar golpecitos, hacer ruido y hacer en general travesuras. Se dice de los espíritus pasivos que no pueden permanecer mucho tiempo en un lugar inhabitado porque acaban aburriéndose. Por otro lado, se encontrarían los espíritus burlones agresivos. Estos seres se creen en posesión del lugar que habitan y se manifiestan de forma violenta cuando sienten que invaden su territorio. Cuentan sobre estos espíritus que pueden llegar a matar, no físicamente como lo haría una persona viva,
sino mediante la enfermedad y el engaño, haciendo enloquecer a los humanos o haciéndoles quitarse la vida ellos mismos. Por ejemplo, haciendo que salten desde una ventana al vacío. Las creencias en los espíritus burlones también plantean una serie de consejos para poder deshacerse de ellos. Cuentan que es importante limpiar el lugar donde se cree que habitan, que el sitio quede limpio, ordenado y exista un espacio razonable entre los diferentes objetos y muebles de la vivienda. Después aconsejan tener 2 o 3 ramas de romero y colocar encendidas tantas velas blancas como puertas haya en esa casa, en todas las puertas menos en una sola, en la puerta de salida del hogar. Para realizar esta expulsión espiritista, habría que cerrar todas las ventanas y persianas, encender con fuego el romero y pasear por todas las habitaciones repitiendo esta frase: Romero, Romero, Santo, Santo Romero, que salga lo malo y entre lo bueno. Entre el fraude y los fantasmas, 2 científicos italianos investigaron los fenómenos poltergeist en busca de una respuesta convincente. Estos son Piero Brovetto y V. Maxia. En su escrito llamado Algunas conjeturas sobre el mecanismo del fenómeno poltergeist, explicaron su trabajo y también intentaron llegar a unas conclusiones. Estudiaron 4 presuntos fenómenos paranormales vinculados a este misterio: la combustión de materiales, ruidos inexplicables, movimiento de objetos y fallos en los equipos electrónicos. Tras investigar algunos casos, se dieron cuenta de que los fenómenos poltergeist eran más frecuentes en casas donde uno de los miembros de la familia pasaba por la etapa de la adolescencia o la pubertad. Por ello, estos investigadores tuvieron como denominador común y también señalaron como factor determinante un joven en plena adolescencia. Estos investigadores descubrieron que existe una correlación entre la energía producida por el cerebro de estos jóvenes y los fenómenos paranormales que sucedían en las casas. Maxia y Brovetto descartaron fantasmas o demonios paranormales en todos sus casos. Concluyeron que los fenómenos eran debidos a una reducción de la fuerza de los enlaces moleculares, producidos por un aumento en la polarización del vacío que disminuye la carga real de electrones. Bueno, en otras palabras, lo que querían decir es que el proceso cerebral que se genera en el paso de la niñez a la adolescencia produce un cambio en la creación de energía molecular del cerebro, lo que crea ondas de energía cerebral capaces de mover objetos y producir estos fenómenos. Como podemos ver, existen diferentes teorías e hipótesis que intentan explicar los fenómenos paranormales y los misterios poltergeist. Después de poner toda esta información sobre la mesa, creo que cada cual tiene que sacar sus propias conclusiones, y para ello vamos a pasar a escuchar algunos de los casos más interesantes de la fenomenología poltergeist. Cuando uno se aproxima a los misterios del fenómeno poltergeist, se da de bruces casi sin quererlo con uno de los casos más importantes y estudiados sobre esta fenomenología. Estoy hablando
del caso Rosenheim. Ocurrió en la Alemania del año 1967, en Rosenheim, una pequeña localidad de Baviera. En el número 13 de Konigstraße se encontraba el despacho de abogados de Gerhard Damm. Era un bufete humilde, pero de gran prestigio debido a la eficacia de los casos que llevaban. El mes de octubre de ese mismo año comenzaron a producirse una serie de anomalías en el despacho que interrumpieron la vida laboral de sus trabajadores. En la centralita de ese espacio, los teléfonos comenzaron a fallar misteriosamente. Los aparatos se descolgaban, se escuchaban ruidos y voces extrañas desde los auriculares, y durante las llamadas que se realizaban, se escuchaban cosas extrañas. Se escuchaban continuos crujidos y siseos en toda la red. Estos fenómenos fueron creciendo y yendo cada vez a más, a la vez que el desconcierto entre los trabajadores de la oficina. Ese desconcierto se convirtió en miedo el día en que, por alguna misteriosa fuerza, todos los aparatos comenzaron a sonar al mismo tiempo. Los responsables del negocio se quejaron a la compañía telefónica achacando estos sucesos a algún tipo de error o problema tecnológico. Los técnicos fueron y durante días estuvieron haciendo pruebas y revisiones, pero nada. Se dieron por vencidos sin encontrar fallo alguno que pudiera estar provocando aquellas molestias. Al ver que la línea, los aparatos y la instalación estaban en perfectas condiciones, decidieron cambiar la centralita completa por otra nueva, sustituyendo también la red de cableado y los aparatos por otros más modernos. Pero el resultado fue desesperante. Los problemas, además de no solucionarse, se agravaron, aumentando la frecuencia y el grado de los fenómenos paranormales. El recibo del teléfono comenzó a mostrar también anomalías, reflejando llamadas que jamás se habían llegado a realizar. En tan solo unos pocos minutos se llegaron a registrar un total de 48 llamadas que no se habían hecho. De hecho, durante el registro de esas llamadas, la oficina se encontraba totalmente vacía, fuera de su horario laboral. El 20 de octubre se produjo un extraño apagón en el número 13 de aquella calle, donde se situaba este despacho. Cuando los técnicos acudieron para arreglarlo, no encontraron ninguna explicación racional que aclarara el incidente. En los días siguientes se desató el pánico cuando manos invisibles desenroscaban las bombillas y las luces se apagaban y se encendían solas. Las lámparas se balanceaban de forma violenta y los cuadros caían de las paredes. Los muebles se desplazaban por la oficina como si alguien los arrastrara y los objetos volaban y salían disparados. La policía y los medios de comunicación acudían a diario a investigar los fenómenos del despacho. Durante un reportaje de televisión se vivió en directo uno de aquellos fenómenos poltergeist. Una lámpara del pasillo, sin que nadie la tocara, comenzó a moverse, bailando ante los periodistas y los telespectadores. Aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo. Acabó visitando aquel despacho la máxima autoridad en parapsicología de la época, Hans Bender. Entusiasmado con aquel caso, acudió con el objetivo de encontrar respuestas que explicaran de forma racional aquellos sucesos. Bender se desplazó a Rosenheim con un equipo de casi 40 personas, profesores de ciencia, técnicos especializados, prestigiosos doctores. Durante la investigación, el equipo entero pudo vivir en primera persona los mismos fenómenos que atormentaron a los trabajadores durante sus jornadas laborales. Tras el estudio, Bender redactó 10 puntos a modo de conclusiones con el que
e intentaba explicar de forma racional el conflicto poltergeist. Las conclusiones son las siguientes, y las voy a leer de forma literal. Bender decía así: los fenómenos existen, ya que han sido grabados y detectados por los instrumentos de medida. No hay alteración magnética alguna que cause estos fenómenos paranormales. No se detecta ningún campo electromagnético que dé lugar a estos sucesos. Se han detectado variaciones de tensión eléctrica que no proceden de la central. No se registran fuentes ultrasónicas. No se percibe ninguna manipulación fraudulenta. Los fenómenos observados desafían las leyes conocidas. Las manifestaciones de estos fenómenos son el resultado de una fuerza periódica y de poca duración. Los fenómenos son dinámicos y actúan sobre masas. Y el 10º punto que Bender describe es quizás el más importante. Dice así: los fenómenos se manifiestan controlados por fuerzas inteligentes. En el 10º punto, Bender hacía referencia a una secretaria llamada Anne-Marie Schneider. Hans Bender se dio cuenta de que los fenómenos siempre se producían cuando esta joven muchacha se encontraba presente. Se trataba de la mecanógrafa de la empresa, una joven madre soltera que en aquel momento pasaba por una dura etapa personal. En la investigación salió a la luz que esta muchacha estaba frustrada en aquel trabajo y se dedujo que fue la presión que sentía la que había provocado todos aquellos fenómenos. Los resultados del estudio culpaban al cerebro de esta trabajadora de los acontecimientos vividos en aquel despacho y, como consecuencia de ello, la joven fue despedida de inmediato. Desde entonces, no volvió a ocurrir ningún fenómeno extraño y Rosenheim volvió a la normalidad. No quiero vivir aquí ni de broma. Oh, venga. Parece una central eléctrica. Tranquila. Ya empiezo a notarme los tumores. No le van a salir tumores a nadie. ¡Mami, hay una cocina! ¿Ah, sí? ¡Qué bien! ¡Voy a ver mi habitación! No corras, por favor. Al propietario le urge venderla. ¿Te enseñé el truco? ¿Qué clase de truco? ¡Mamá, nos gusta esta casa! Parece que las cosas van a mejorar. Creo que va a haber una tormenta. No seas tan gallina, Griffin. No tengo miedo. ¿Cómo vas a entrar aquí? ¿Con quién estás hablando? ¡Maddie! ¡Madison! No sabíamos a quién acudir. Han hecho lo correcto viniendo aquí. Esto no parece el típico encantamiento. Nunca había visto nada parecido. Es un fenómeno nuevo, aún más poderoso. ¿Maddie? Tienes que volver con nosotros ahora, cariño. Hola, mami. Aclaren sus mentes. Ellos saben lo que les asusta. ¡Dejad en paz a esta familia! ¡Abandonad esta casa! Pasa algo raro, mamá.
El siguiente caso es un caso reciente y ocurrió en San Sebastián de los Reyes. En febrero de 2017, una mujer, nerviosa y preocupada, llamó a un conocido programa de misterio para pedir ayuda. La famosa escritora y grafopsicóloga Clara Tahoces y el periodista Francisco Pérez Caballero, reporteros y colaboradores de este programa, acudieron al lugar de la llamada. El motivo de esta era que en un hogar de aquella localidad ocurrían todo tipo de fenómenos paranormales. La testigo principal, que en todo momento quiso mantener su anonimato, era una mujer joven, madre de un niño pequeño. La primera persona que entrevistaron fue a la madre de esta testigo, ya que había podido presenciar en primera persona algunos de los fenómenos. Esta madre, preocupada por su hija, cuenta, y esto es curioso, que los fenómenos paranormales comenzaron poco después de bautizar a su nieto, el hijo de la testigo principal. Todo comenzó con un marco del padre de la testigo, que ya había fallecido, cayendo al suelo sin que tuviera explicación la caída de ese marco. Después, una pequeña botella de cristal se caía una y otra vez al suelo sin llegar a romperse. La testigo recogía esa botella, la volvía a colocar en su sitio, pero como si unas manos invisibles la empujaran, volvía a caer una y otra vez. La madre de la testigo cuenta que los fenómenos paranormales le acompañaban a su hija allá donde fuera. Estos no se limitaban a su hogar. En una ocasión recibió a su hija en su casa porque ésta había salido huyendo de su hogar por la violencia que los fenómenos habían cobrado aquel día. Y al entrar en su casa, un mueble con libros que tenía cerca de la entrada comenzó a temblar y a moverse y lanzó todos los libros que tenía por los aires, volando en todas direcciones. Antes de la llamada de socorro al programa, que creo que no necesita presentación, todas y todos sabréis que se trata del programa Cuarto Milenio, a esta mujer le recomendaron hablar con un cura. Visitaron a un sacerdote de Torrejón y después de escuchar el testimonio de esta mujer, le dijo que tuviera cuidado, ya que por el tipo de fenómenos, él entendía que algo, quizás una entidad, estaba detrás de ella. Le recomendó encender una vela cuando los fenómenos se desataran. La testigo principal, junto a su pareja y su hijo, pasaban mucho miedo. Los muebles se arrastraban y los objetos se movían solos, salían despedidos. En una ocasión en la que la mujer entró en el cuarto de baño, la puerta comenzó a abrirse y a cerrarse de forma violenta, desatando el pánico en toda la casa. En otra ocasión, en la que se vieron obligados a encender una vela debido a la manifestación de los fenómenos y siguiendo los consejos que le había dado el párroco, la vela encendida salió volando por los aires, llenando toda la sala de cera, y acto seguido todos los muebles empezaron a moverse y los objetos que había encima de una mesa salieron despedidos, incluyendo una jarra de cristal llena de agua que a punto estuvo de caer sobre la madre de la testigo principal, que en ese momento se encontraba en la casa. Cuando Clara Tahoces y Francisco Pérez Caballero acudieron al domicilio de la testigo principal, se encontraron con una mujer que realmente lo estaba pasando mal. En ese momento, llevaba más de un mes casi sin dormir debido al miedo y a la frecuencia que los fenómenos habían cobrado. La mujer les contó que en un principio atribuyó estos fenómenos a su padre, que falleció cuando ella tenía 16 años. Ella pensó en él en un momento debido a que el primer fenómeno fue un marco suyo cayendo al suelo sin explicación. Lo que tiene claro
es que todo comenzó a raíz de bautizar a su hijo. El niño siempre había dormido bien, pero tras el bautizo comenzó a despertarse en plena noche y a llorar de forma desconsolada sin saber por qué. Cuenta esta mujer que es como si el pequeño pudiese ver algo que los demás no pueden ver. Un día llegaron a casa y se encontraron la foto de su padre otra vez tirada en el suelo y justo al lado de la foto un peluche del niño sentado junto al marco. Fue una imagen escalofriante que a la testigo le dio mucho miedo. A la mañana siguiente, cuando se levantaron ella y su hijo, entraron al salón y se encontraron dos peluches del pequeño sentados mirando a la puerta, donde se encontraba ella junto a su hijo. Peluches que nadie había dejado en ese sitio, y mucho menos en esa posición. Eso les dio tanto miedo que la testigo fue a vestirse para salir corriendo de la casa. Mientras estaba cambiando, un armario se arrastró solo y se puso delante de la puerta, impidiendo que pudiese salir. Cuando, histérica, empujando el mueble, logró salir, al pasar por el salón, una lámpara salió volando hacia una de las ventanas, reventando todo y creando una lluvia de cristales. La mujer estaba viviendo un auténtico infierno. Y más que por su seguridad, que también, tenía miedo de que a su hijo le pudiese pasar algo. Estos sucesos, como en otras ocasiones ha pasado, fueron empeorando. Lo último que le pasó antes de su llamada de socorro al programa fue notar una mano invisible, una mano fantasmal, agarrándole del pie, intentando tirarla y dejándole una marca en el tobillo. En el libro Insólito de Francisco Pérez Caballero pueden verse unas imágenes de estas marcas. Durante la investigación del equipo del programa, no pudieron obtener ninguna prueba acerca de estos fenómenos. Ni cámaras ni grabadoras registraron fenómeno anómalo alguno. Esto es una constante en el investigador del misterio. El fenómeno parece desafiar o burlar a quien le busca. Sin embargo, algo tiene que pasar en una casa para que una mujer deje todo como está y salga huyendo de su hogar tantas veces. Tras una entrevista en profundidad con Clara Tahoces, la protagonista principal cuenta que fue muy duro perder a su padre tan joven. Era algo que creía no haber superado, y menos después de revivir de forma tan intensa su recuerdo al relacionar todos estos fenómenos poltergeist con su presencia. También menciona que su embarazo fue especialmente duro. Se le hizo cuesta arriba y eso a nivel hormonal y emocional tuvo que ser realmente duro. Quizás, como explicación, esta conjunción de acontecimientos, un duelo no resuelto, el sufrimiento de un embarazo complicado y la ausencia de su padre en el bautizo, que dependiendo de las creencias de cada uno, pues puede ser un evento importante, ¿no? Puede que todo esto desencadenara una situación de sufrimiento y angustia capaces de generar estos fenómenos. Aunque tras revisar este caso no se llegara a ninguna conclusión, los investigadores tienen algo claro, y es que ni la testigo principal ni su madre mienten en sus testimonios.
hemos contactado con un conocido investigador del mundo del misterio. Él es Julio Corral. Además de divulgar en radio y en televisión, es conocido por haber publicado distintos artículos en las revistas de misterio más prestigiosas. Junto a Antonio Arroyo, publicó el libro Ochate, realidad y leyenda de un pueblo maldito. Además, a finales de 2017 salía a la venta su primera novela. Esta se llama Locos que no lo parecen. Y bueno, en la novela relata con rigor histórico la vida y también los asesinatos del famoso Sacamantecas de Vitoria. En esta ocasión nos va a contar uno de los casos más célebres de mi ciudad, de aquí de Vitoria. Nos hablará de los fenómenos extraños ocurridos en la actual delegación de Hacienda y además también va a hacer referencia a una entidad desconocida pero bautizada con el nombre de Andresito. Sin duda, uno de los lugares de Vitoria donde se recoge un mayor número de fenómenos extraños es lo que actualmente es la Delegación de Hacienda en la calle Olaguibel. Este edificio, el actual edificio, está construido sobre los terrenos que ocuparon en su día el convento de San Francisco y que fueron dinamitados precipitadamente por lo que eran intereses urbanísticos, ¿no? Quedando actualmente únicamente en pie las ruinas de la capilla de la Magdalena en uno de los patios interiores. Yo tuve ocasión hace ya bastantes años de pasar allí unos días por cuestiones de trabajo y si bien es cierto que no fui testigo de ningún suceso extraño, sí que tuve ocasión de charlar con bastantes personas que afirmaban que ellos sí que los habían vivido y sobre todo de ver una serie de vídeos de las cámaras de seguridad en los que se habían grabado pues cosas tan extrañas como bolas luminosas dando vueltas por las estancias, sombras extrañas, la puerta giratoria dando vueltas ella sola y sobre todo el conocido como el fantasma de Andresito, ¿no? En el que se ve a un niño a altas horas de la madrugada, un día en el que estaba todo cerrado y con alarmas y no debía haber nadie, y se le ve jugando con un balón por allí, ¿no? En realidad estos fenómenos se empiezan a conocer en la década de los 80, cuando unos vecinos se pusieron en contacto con el doctor Fernando Jiménez del Oso porque habían visto la figura de un fraile paseando por los patios interiores que separan las viviendas de la calle Portal del Rey de lo que son las oficinas de Hacienda. Hay constancia de que el doctor desde luego estuvo allí varios días investigando estos sucesos, pero jamás llegó a publicar absolutamente nada de los resultados. Y es curioso porque la primera referencia que hay del fantasma de un fraile la encontramos en el siglo XIII en las cántigas de Santa María que escribió el rey Alfonso X, ¿no? En la número 123, si no recuerdo mal, pues cuenta la historia de un monje del convento de San Francisco de Vitoria que estaba agonizando muy enfermo en la cama, ¿no? Y una noche uno de los frailes que le estaban acompañando se dio cuenta de que el moribundo se había vuelto de color negro, ¿no? Y horrorizado llamó al resto de los frailes que se pusieron a rezar todos juntos hasta que alguien llevó una vela consagrada que al momento se volvió negra, ¿no? Al tiempo que la cara del enfermo pues recuperaba el color natural. Desgraciadamente pues el fraile al cabo de unos días falleció y fue enterrado, pero días después 2 monjes que estaban paseando por el claustro del convento se encontraron con el fantasma de este anciano que les contó que aquel cambio de color se debía a que había sido atacado por unos demonios y que cuando llevaron la vela la Virgen había intercedido para salvar su alma.
En cambio, la primera referencia a un niño ocurre en 1417, cuando María Sarmiento, una importante dama de Vitoria, se encontró a un niño abandonado en la calle y uno cuenta que se lo llevó a casa para cuidarlo, pero que el niño no quería pronunciar palabra alguna, ni quería comer, ni quería beber, por lo que al final lo dejó encerrado en una habitación mientras esperaban a que llegara el médico. Pero cuando volvieron a abrir esa puerta, el niño había desaparecido y no sabían qué es lo que podía haber pasado. Dieron por hecho de que se trataba de un milagro, por lo que esta mujer pidió a Hernando Pérez de Ayala, su esposo, que hiciera una donación al convento para fundar el asilo, un asilo que se llamó de Santiago y Santa María del Cabello, y que posteriormente, en el siglo XIX, pasaría a ser lo que actualmente es el Hospital Civil de Santiago Apóstol. Pero si hay algún hecho histórico que pueda dar algún tipo de explicación o algo parecido a los sucesos paranormales que cuentan que ocurren, hay que hablar de doña Berenguela López de Haro. Precisamente se supone que fue doña Berenguela quien le contó a su primo Alfonso X la historia del fantasma del fraile. Pues ella siempre estuvo muy, muy implicada con este convento. En el año 1270 donó parte de su fortuna, por aquel entonces se les llamaba Frailes Menores de Vitoria, para que ampliaran el convento, porque ella quería ser enterrada allí. Esta mujer estaba ciega y siempre se lamentaba de que no podía ver cómo iban las obras. Pero, según cuenta una leyenda, en una de las visitas que realizó recobró la vista el tiempo suficiente para admirar la belleza del lugar. Pero lo más curioso es la mención que hace en su testamento referente a su deseo de ser enterrada allí, y que exige que los monjes franciscanos recen diariamente por su alma en ese convento. En caso contrario, lanza una maldición para quien incumpla su voluntad. Y es que es precisamente tras el derribo del edificio cuando desaparece la tumba de doña Berenguela, y cuando evidentemente deja de haber frailes allí que recen por ella, cuando comienzan a contarse que pasan cosas extrañas. Durante las obras de construcción del edificio, de lo que ahora es la subdelegación del gobierno, la delegación de Hacienda, la comisaría y los antiguos juzgados, los obreros ya se quejaban de que les desaparecían las herramientas y de que muchas veces el trabajo que habían realizado el día anterior, pues al día siguiente, cuando volvían, aparecía deshecho. Sin embargo, no es eso, hasta la década de los 80, como hemos mencionado antes, cuando los fenómenos empiezan a aparecer en prensa. Es entonces cuando los funcionarios le ponen el nombre de Jorgito al niño del fantasma, precisamente para evitar hablar de fantasmas. Lo que sí que ocurrió es que un periodista se equivocó en uno de los artículos que escribió y dijo que le llamaba Andresito, ¿no? Y desde entonces se ha quedado con ese nombre. Se han hablado de luces que se encienden solas, de grifos que se abren, puertas cerradas con llave que aparecen abiertas, pero sin duda es el caso del niño el más conocido, ¿no? Uno de los vigilantes de seguridad me comentaban que una noche estaba pasando tanto miedo que finalmente consiguió que un policía nacional de la comisaría de al lado se acercara para hacerle compañía, ¿no? Y debían de estar en el cuarto de seguridad cuando escucharon una serie de ruidos, y al salir se encontraron con un niño y un anciano que bajaban por las escaleras y desaparecían en una de las oficinas. También se ha visto a este niño en una pastelería ya cerrada que da las ruinas del convento, y no solo por los trabajadores que cuentan todo tipo de encuentros con él, sino incluso por personas que pasaban por la calle, ¿no? Hace unos años, aprovechando el mercado medieval, pues los dueños de la pastelería lo dedicaron con motivos medievales, ¿no? Y me comentaban como días después un matrimonio de ancianos se acercó a felicitarles por la preciosa decoración que habían visto, y sobre todo por el maniquí de un monaguillo
que había en medio de la pastelería y que parecía que hasta se movía, ¿no? Ni que decir tiene que no había ningún maniquí y se supone que lo que vieron fue precisamente al Andresito, ¿no? Para acabar, porque podría estar horas y horas contando testimonios que me han ido llegando, recuerdo las conversaciones que mantuve con las mujeres que se encargaban de la limpieza de la delegación y que me contaron todo tipo de historias, ¿no? Lo que más me sorprendió es que finalmente la empresa para la que trabajaban tuvo que contratar a una supervisora que se encargaba únicamente de, cada vez que limpiaban un despacho, comprobar que estaba limpio y cerrarlo con llave. Y que aún así, muchos días cuando iban los trabajadores por la mañana a abrir el despacho se encontraban con que estaba completamente revuelto, ¿no? Quizás lo más destacable de todo lo que ocurre es esa naturalidad con la que cuentan sus historias los testigos, que en otros sitios probablemente lo tacharíamos de terrorífico, pero que aquí siempre parece como que se tratan de pequeñas bromas gastadas por este niño, ¿no? El caso que voy a contar a continuación lo descubrí gracias a la insufrible manía que tengo de preguntar a la gente que me rodea acerca del misterio. Pilar es una compañera de trabajo. Ella es psicóloga y nunca antes había creído en fantasmas, hasta que vivió algo que le hizo cambiar de parecer. Le ocurrió en agosto del año 2013. Ella vivía en un pequeño pueblo del País Vasco, aunque aquel verano se encontraba residiendo en Santiago de Chile, concretamente en la comuna Ñuñoa, situada en el sector nororiente de la capital de Chile. El motivo de su estancia no era otro que el de seguir formándose, ya que se encontraba realizando las prácticas de un máster de intervención social. Pilar había arrendado una habitación en una casa unifamiliar y compartía el resto de la vivienda con otras 6 personas y un perro llamado Gus, que era la mascota de una de sus compañeras. Durante los primeros días, desde que comenzó a vivir en la casa, Pilar se familiarizó con un término que nunca antes había escuchado: el verbo penar. En repetidas ocasiones, escuchó a sus compañeros de vivienda mencionar que aquella casa estaba penada. Este término hacía referencia a los espíritus que habitaban en ella, y hablaban del verbo penar, por ejemplo, cuando se abría una puerta sin motivo aparente o al desaparecer un objeto personal sin que nadie lo hubiese cogido. Decían que los espíritus habían penado. Pilar era escéptica y este término, y cuando sus compañeros hablaban de la casa penada, le hacía hasta gracia. Llevaría 2 semanas aproximadamente residiendo en aquella casa cuando una noche de agosto Pilar pudo ser testigo en primera persona del curioso significado autóctono del verbo penar. Ella se encontraba en el escritorio de su cuarto realizando una de las tareas relacionadas con los estudios que estaba llevando a cabo, cuando el ruido de una fuerte respiración captó su atención. Era un jadeo ronco e intermitente. A Pilar le pareció que sin ninguna duda aquel ruido provenía del interior del armario de su habitación. Esperó unos segundos, pero aquel ruido no cesaba. Lo primero que pensó
al ver la puerta de su habitación entreabierta es que Gus, el perro de su compañera, había podido esconderse dentro del armario. Pero las puertas del mueble se encontraban cerradas. Habría sido imposible que el animal desde dentro las hubiese podido cerrar. Pilar se levantó lentamente y se dirigió hacia el armario. Apoyó su mano en el pomo con el sonido del jadeo frente a ella. Y al abrir la puerta, aquel sonido simplemente se detuvo. Ella echó un vistazo dentro, pero no encontró nada que explicara aquella respiración. Respiración que segundos antes había escuchado sin lugar a dudas. Desde entonces, y ella lo cuenta así, no descarta que existan los fantasmas, y tampoco que los edificios y las casas donde habitan puedan estar penadas por ellos. Cuando mi compañera Pilar me contó este caso, yo le pregunté acerca de las emociones o las sensaciones que tuvo cuando escuchó ese sonido, esa respiración. Le pregunté a ver si tuvo miedo, a ver si tuvo algo de pánico, nerviosismo, y dice que no, que ella simplemente escuchaba ese sonido y que a la vez que se levantaba y se acercaba al armario para abrir la puerta, se sentía estúpida porque sabía que al abrir la puerta no iba a ver nada. Y efectivamente, así fue. Ese sonido simplemente se detuvo al abrir la puerta.
Seguimos en la posada del Cuervo y lo hacemos con una dramatización que a mí personalmente me pone los pelos de punta. Navegando, buscando información para el programa, encontré algunos casos en los que la Ouija había sido el detonante de fenómenos paranormales. Chris Etchepare nos narra un relato anónimo y realmente terrorífico. Un relato que podría ser el ejemplo de cómo lo que comienza con una sesión de Ouija, casi como un juego, puede llegar a convertirse en una auténtica pesadilla. Suena el timbre de la puerta. Juan Antonio hace amago de levantarse del sofá, pero María se le adelanta, sorteando la mesita, y se dirige al pasillo. Enciende la luz del recibidor. Discretamente adornado con objetos de cerámica y un gran espejo, y abre la puerta a la visita. En primer término, Irene, que presenta a dos amigos que le acompañan, Julia y Andrés. Pasan los tres el estrecho vestíbulo, donde se estorban unos a otros en espera de que la anfitriona les guíe al interior. Ya en la sala, Juan Antonio recibe en pie a los recién llegados, campechanamente, con la confianza que ofrecen las gentes sencillas a sus invitados. María muestra el pisito, terminando el recorrido con la consabida muletilla en la que expresa que, aunque es pequeño, es un piso muy cómodo y bien situado. Se acomodan en el minúsculo salón sobriamente amueblado. Un tresillo en color teja, la mesita central, una lámpara de pie en el rincón, junto al sofá y uno de los sillones. El televisor, desproporcionado respecto al resto del mobiliario, preside la estancia desde uno de los módulos del mueble adosado a la pared, donde los estantes rebosan libros y escasos adornos. Un plafón de vidrio amarillo ilumina la mesa del comedor en el rincón opuesto a la ventana, junto a la puerta. Tertulia sobre el tiempo, el fútbol y el trabajo, socorridos temas para las personas que acaban de conocer. Café, pastas, y poco a poco el coloquio muestra las afinidades entre todos ellos, sus gustos comunes por tal o cual programa de televisión, los lugares de vacaciones, en fin, lo que cualquiera entiende por una cortés visita. Progresivamente, la cortesía va cediendo el paso a una relativa familiaridad. Sin proponérselo a nadie, la conversación deriva hacia los temas ocultos. María dice que tienen un amigo que graba psicofonías, Julia que le intrigan sobre todo las sesiones espiritistas, pero que le dan un poco de miedo. Andrés, sin embargo, se muestra escéptico ante los temas paranormales. Como psicólogo, cree más bien que las manifestaciones del más allá no son más que la proyección mental que los presentes hacen durante la tensión emocional del momento. Irene defiende la teoría de una dimensión en la que se encuentran las personas desaparecidas y que ciertos ritos y la concentración del médium abren una vía de comunicación con los espíritus. Adorna su teoría con relatos de casos que conoce de segunda mano. Juan Antonio, bromeando, abre un cajón del mueble de la sala y, sacando un tablero, propone hacer una sesión. Irene, encantada con la idea, apoya firmemente la ocurrencia. Julia sonríe forzadamente explicando su falta de experiencia en este tipo de cosas. Andrés sigue la broma de Juan Antonio y María tranquiliza a Julia, que no parece muy decidida. Definitivamente, recogen el servicio de café, acercan unas sillas a la mesita para hacer un círculo
y colocan el tablero y el vasito sobre este. Animados entre bromas, se sientan en torno al tablero. Julia ríe nerviosa y Juan Antonio pide concentración. María, la más experimentada en estas sesiones, será quien se dirija a la manifestación. Minutos después, cuando parece que la tensión decrece, el vaso comienza a moverse de forma casi imperceptible al principio. Se desliza suavemente sobre la pulida madera después, describiendo círculos sin llegar a apuntar a los símbolos grabados en los márgenes. El silencio expectante es quebrado por la voz de María, que pregunta: ¿Quién eres? El vaso se mantiene inmóvil durante unos segundos y todos permanecen quietos. Julia contiene la respiración hasta que María rompe la tensión, repitiendo la pregunta: ¿Quién eres? Tras unos segundos más de espera, el vaso se pone en movimiento, señalando: No sé. María interroga de nuevo: ¿Cómo te llamas? No sé. ¿No tienes nombre? No. ¿Dónde estás? No sé. ¿Cómo es el sitio donde estás? Oscuro, me da miedo. Andrés, en un susurro, bromea sobre la ortografía del espíritu. Julia le hace un gesto recriminatorio para que calle. ¿Estás solo en este sitio? No. ¿Quién está contigo? No conozco. ¿Por qué estás ahí? No sé. Unos minutos después, sin conseguir sacar nada en claro, solo respuestas inconexas del burlón espíritu, pregunta a María: ¿Por qué has venido? Mi mamá está contigo. Irene palidece, se levanta del sofá y sorprende a todos con una serie de pretextos para marcharse. Visiblemente nerviosa, dice que se queden Julia y Andrés un rato más, pero que ha de irse inmediatamente. Nadie se atreve a retenerla. La inesperada interrupción y la marcha precipitada de Irene enfrían el clima de confianza que se había creado. Minutos después, Julia y Andrés se excusan diciendo que es muy tarde, que tienen que marcharse porque viven muy lejos y mañana hay que madrugar. Juan Antonio se despide efusivamente de la pareja. María permanece detrás con forzada sonrisa y, como es natural, les ofrece su casa para cuando les apetezca volver. Solos de nuevo, Juan Antonio dice a María que el comportamiento de Irene ha sido muy extraño, incluso incoherente, y que no se esperaba de ella esa conducta. María, tras unos instantes de silencio, comenta con tristeza: ¿Sabes? Irene abortó hace 3 meses.
hay una persona a la que le pedí que participara en este episodio. Su nombre es Marijose y ya colaboró en el estreno de esta posada para hablar del demonio y sus manifestaciones. En esta ocasión, le he pedido que comparta con todos nosotros su experiencia como investigador en el mundo paranormal. Le he preguntado acerca de los lugares con más poder que ella y su equipo han visitado. También le he pedido que comparta los mejores casos que ella haya podido experimentar y su opinión acerca de qué es lo que pueden ser los fenómenos poltergeist. Marijose, como buena amiga de la Posada del Cuervo, ha respondido a nuestra llamada y por ello se lo agradezco. Hola Adri, buenas noches, ¿qué tal? Pues mira, sí, a tus preguntas que me haces en esta ocasión para la Posada del Cuervo en cuanto a fenómenos poltergeist, pues mira, te diré que sí, que hemos investigado bastante, lógicamente en más de 5 años de investigación. Pues sí que nos hemos encontrado con bastantes de estos fenómenos, desde casas particulares donde nos avisaban para investigar, pues desde ruidos extraños, desde voces, desde movimientos de objetos, pues hasta lugares que hemos visitado, por ejemplo, por mencionar algunos, que recuerde bastante actividad. El Cerro de los Ángeles, muy conocido, es un sitio que tiene muchísima actividad, lo que se podría llamar poltergeist, ¿no? El Parque del Capricho también, el Alamín, la Aldihuela, lugares también en la Sierra de Madrid, como una antigua minería en el pueblo de la Sierra, en Bustarviejo, y también en una antigua estación abandonada, una estación de tren abandonada en un pueblo de Jaén. Entonces, bueno, y bastantes más, pero como no voy a ocupar lógicamente todo tu programa, ¿no? Para decir todos los casos, que son muchos, la verdad decirte que no en la mayoría de los lugares se encuentran fenómenos poltergeist. Sí se suelen encontrar muchísimas psicofonías, muchas cosas caóticas que no se llegan a un digamos, no te llevan a un camino en concreto. Algunas veces sí, pero suelen ser muy, muy caóticas, ¿no? Fotos contradictorias, cuando grabas con la famosa Spirit Box, también es todo como muy, muy abstracto, y ahora después te comentaré por qué, ¿no? No por la investigación en sí, que la puedes hacer muy a fondo, sino porque te da la sensación como de que si hay espíritus, les gusta tenerte en vilo, contradecirse, o son como muy, muy abstractos, muy caóticos, para que un, digamos, espíritu, por llamarlo así, te dé un mensaje fuerte, contundente, pues es porque ya tiene que estar, le tienes que haber dado un buen permiso y haberle abierto una buena puerta, lo cual no sería muy positivo, ¿no? Pero bueno, de todos los lugares que tú me preguntas cuál es el que más, en el que más actividad hemos encontrado, no te puedo decir uno solo porque han sido en varios que la verdad que hemos tenido experiencias tremendas, ¿no? Entonces, pues yo sí me voy a elegir 3, ¿no? Que es el Cerro de los Ángeles, es uno. Otro es una antigua escuela de arte que hace mucho tiempo, antiguamente, hace muchos años, fue un hospital psiquiátrico en Madrid, en el centro de Madrid, cerca de Atocha. No voy a dar más datos porque nos dejaron pasar como un favor, pues personas que había haciendo allí diversas actividades,
ahora, que lo tenían un poco como de ocupas, ¿no? Con el permiso del ayuntamiento relativamente, pero es un lugar pues que nos encontramos la sorpresa de que había muchísima actividad poltergeist, ¿no? Y otro lugar es la Aldihuela, el convento, para mí es el convento porque lo visualicé como un convento, ¿no? Y vi como un antiguo convento hace tiempo. Se le llama la ermita de la Aldihuela, pero para mí es un convento. Entonces, estos serían, Adri, los 3 lugares que yo me voy a quedar para destacar, ¿no? No te voy a decir uno, pues porque no podría, cada uno ha tenido su forma distinta y luego tengo que concentrarme para no mezclar con muchos más de los que hemos estado, ¿no? Así que me voy a centrar aquí y cuando me preguntas también si yo o mi equipo hemos sido testigos de fenómenos paranormales, sí, por supuesto que sí. Lo hemos sido, porque han sido muchos años de investigación y porque además, Adri, tengo que decirte que a mí precisamente lo que me llevó a trabajar en un equipo de investigación, que jamás pensé que yo haría tal cosa, y lo que me llevó a interesarme por el mundo del misterio, digámoslo así, fue que precisamente yo empecé a tener fenómenos paranormales y poltergeist también en mi propia casa, es decir, en una casa que empecé a habitar y que ahí, pues por lo visto, luego investigué, se habían hecho muchas prácticas tipo esotéricas espiritistas y entonces pues me tocó comerme, digamos, así, no lo voy a decir así, todo el marrón, hasta que bueno, poco a poco con mis investigaciones y prácticas espirituales que también hago, pues se fue limpiando todo, ¿no? Pero fue lo que me hizo empezar, digamos, este camino a lo paranormal. Entonces, bueno, te voy a comentar un poquito, que sí, que hemos sido testigos. Por ejemplo, voy a empezar pues en este antiguo hospital psiquiátrico de Madrid. Allí estuvimos, pues imagínate uno de estos hospitales súper antiguos, de 4 plantas enormes, con un montón de habitaciones, un hospital psiquiátrico donde además yo disfruté mucho porque me dejaron de ver de primera mano los partes y seguimientos médicos de los enfermos de allí, hospitalizados, tremendas historias, desde crímenes pasionales hasta obsesiones infantiles, obsesiones de todo tipo, ¿no? Tremendo. Y entonces vas entrando a las habitaciones y si eres sensitiva, cada una te va dando una sensación distinta. Pero bueno, al cabo del día, porque cuando vamos a la investigación solemos pasar casi el día entero, hasta bien entrada la noche, pues empezamos a notar que nos dividimos. Claro, es un edificio muy grande, entonces el equipo nos dividimos. Unos nos quedamos, porque yo me quedé en la parte de arriba, otros compañeros se fueron en la parte baja o al sótano, y otros se quedaron por la mitad o en el otro ala, porque tenía 2 alas el edificio. Y entonces pues empezamos a darnos cuenta que si entrábamos a una habitación y estaban todas las ventanas cerradas, salíamos de esa habitación, no había más puertas para entrar, y al volver a entrar no había entrado nadie, pues una de las ventanas o 2 ventanas pues habían abierto, o un cubre radiadores que nos dio mucha lata, uno de los cubres radiadores era tremendo, ¿no? O las sillas se habían cambiado de sitio. Entonces claro, al principio pues decíamos, esto has sido tú, que has entrado sin que te veamos y... No, pero si he estado con vosotros, me habéis visto, ¿no? Entonces empiezas a dudarlo, ¿no? Empiezas a dudarlo. En estos casos es curioso que cuanto más fenómenos empiezas a ver, más escéptico te empiezas a volver, porque le empiezas a buscar explicación, ¿no? Y bueno, aquí, concretamente, en este hospital psiquiátrico, llegó un momento, la cosa empezó con las ventanas, es decir, la ventana del pasillo, hasta que ya llegamos a un punto de hacer pruebas, ¿no? Y empezamos a decir, bueno, pues vamos a cerrar bien esta ventana. Uno de los compañeros que venían con nosotros, nos quedamos 2 chicas y un chico arriba, solos,
llegó un momento que nos empezó a entrar un poquito de cosa, ¿no? Porque, venga, el compañero voy a cerrar bien, con pestillo, eran ventanas de esas antiguas de madera que tenían su pestillo y todo, ¿no? Pum. Pues el compañero echaba y ahora vamos a sentarnos un buen rato aquí, porque íbamos a quedarnos aquí tranquilitos, porque ahí no se veía ni una mosca, o sea, no había nadie más. Salimos en un cuarto de hora o así y la ventana de par en par, ¿no? Qué fuerte, pero si no hemos salido ninguno de aquí de la habitación, aquí no ha entrado nadie a este pasillo, no me lo puedo creer. Bueno, vamos a seguir. Seguimos así, una puerta que se había cerrado sola, una tabla que se había cambiado de sitio, una mesa que antes no estaba allí, en fin, cositas de estas, hasta que ya vamos una compañera mía y yo por el pasillo y vamos viendo los objetos. Tenían como una especie de lata, como de cenicero, que ponía cenicero además, y que cuando pasamos por delante o por al lado de esa lata, pues la lata simplemente, íbamos las dos solas, la vemos saltar del lugar, no la vemos, la sentimos por atrás y cae justo detrás de nosotras. Empezamos a correr porque venía volando hacia nuestras cabezas. Salimos disparadas gritando de allí, socorro, socorro, los compañeros desde arriba que nos oyen, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Venga, va, lo estáis inventando, venga, no juguéis más con eso. Oye, que nosotras no nos inventamos estas cosas, yo soy muy seria para estos casos, pero claro, en estos casos todos empezamos a dudar de todos, hasta que llega ya un momento que empezamos a hacer pruebas y vemos cómo efectivamente nos quedamos todos encerrados en una habitación, de ahí no sale nadie y efectivamente las cosas se cambian de lugar, no las vemos moverse, ojo, eso no, excepto la lata sí la vimos volar, la lata y un cenicero más que había, ya al final, cuando estábamos terminando la investigación, entre dudas, no dudas, la cosa era casi evidente, pero bueno, llegamos hasta el punto de dudar, no, es que yo creo que habéis sido vosotras, pues yo creo que has sido tú, pues estábamos en eso cuando de pronto sentimos, estamos todo el equipo juntos y había un carrito de estos que llevan en los hospitales donde se guardan las sábanas, un carrito de esto estilo bolsa, pues estaba allí y vemos que el carrito detrás de nosotros empieza a andar. Entonces ahí nos damos cuenta de que está pasando algo. Y claro, te empieza a dar miedito. Lógicamente te empieza a dar miedo. Esto en el antiguo hospital psiquiátrico es lo que destacaría. En el Cerro de los Ángeles, pues igual estuvimos hasta las 2 de la mañana, llevamos desde el mediodía toda la tarde hasta las 2 de la mañana, ya no había ninguna luz excepto la de nuestras linternas y estábamos mi compañera Sara y yo con el péndulo y mis otros dos compañeros, en ese entonces éramos solamente cuatro compañeros, éramos más pero estábamos solo 4 compañeros, estábamos allí pues haciendo grabaciones, psicofonías, preguntas y mi compañera y yo con el péndulo. Y oímos en vivo, literalmente, aunque después se grabaron muchas cosas en la psicofonía, pero incluidos los disparos, oímos disparos. Claro, al principio, ¿qué pasa? Lo de siempre, escéptica, buscas otras respuestas más lógicas, ¿no? Mi compañera y yo nos miramos y me dice mi compañera, son petardos, ¿verdad? Digo, sí, son petardos. Son petardos que al rato volvemos a oír pa, y ya cada vez más cerca, ¿no? Claro, uno de los compañeros que además había sido militar nos dice, esto no son petardos, estos son tiros, además de un rifle no sé qué. Y empezamos a escucharlos cada vez más cerca. Bueno, el pánico se apodera de ti porque no das crédito a lo que estás escuchando en vivo, ya no que se grabe en una psicofonía, no, es que lo escuchamos los 4 y en vivo, ¿no?
tremendo. Uno de los aparatitos que llevamos en el equipo de investigación, que es un meter que va midiendo la energía, pues saltaba rítmicamente, es decir, como si quisiera hablarte. Si decía pipiri, era pipipi 3 veces, pitaba pipipi, pipipi, o sea, eran cosas pues muy evidentes, ¿no? Una de las veces ahí mismo en ese cerro de Los Ángeles también pudimos ver una sombra pasar. La vimos una compañera mía y yo y otro compañero. Lo bueno era que cuando veíamos las mismas cosas o las escuchábamos más de uno, pues ya sabíamos que no se las estaba inventando nadie, ¿no? Y luego te voy a comentar otra cosa, Adri, que nos pasó, que fuimos testigos de la Aldehuela. Ahí fuimos, la Aldehuela la hemos visitado muchas veces porque era un lugar que siempre que íbamos nos tenía alguna sorpresa guardada. Una de las veces, bueno, yo siempre he tenido la costumbre en las investigaciones de ir alejándome sola, algo me guiaba, esto me suele pasar a menudo, no sé por qué algo me guía y me voy sola hacia algún lugar. Mis compañeros ya me conocían y me dejaban a mi aire, había veces que ten cuidado, tal, bueno, pues me iba sola y ahí en la Aldehuela hay una especie de cuevas con unas argollas. Yo visualizaba un convento muy antiguo. Allí toda la gente va pensando que todavía pulula por ahí el espíritu de aquellos 2 jóvenes que fallecieron en una fiesta por la ingestión de sobredosis de estramonio. Pero yo a más veces íbamos, como más empecé a notar y darme cuenta que ahí había una energía mucho más fuerte que el espíritu de 2 pobres chicos que habían fallecido por la sobredosis de estramonio, ¿no? Entre otras cosas porque mis investigaciones también y mi experiencia espiritual me dicen que el espíritu de las personas que mueren no se quedan pululando para trastear por la tierra, ¿no? Es lo que yo creo. Sé que esto va en contra de todo lo que cree la mayoría de la gente, sobre todo en el mundo del misterio, pero yo a día de hoy estoy convencidísima de que hay otras fuerzas más poderosas de donde vienen todos estos fenómenos, ¿no? En este caso, los que estamos hablando, que son los poltergeists. Y luego es la burla. La burla es lo más, es decir, cuando tú estás investigando estos casos y utilizas la Spirit Box, utilizas las psicofonías, de pronto te dicen una cosa y de pronto te dicen otra, y de pronto es una voz de un niño y de pronto esa voz del niño cambia, y de pronto te dicen un nombre, de pronto te cambian el nombre y todo es como muy caótico y te da la sensación de que se están quedando contigo, ¿no? Esto es algo que se repite mucho en el mundo del misterio. Y claro, yo he atado mis cabos y con las investigaciones en las que me hallo inmersas actualmente espirituales, pues he llegado a mi propia conclusión, ¿no? Cada cual tiene derecho a llegar a su conclusión. Entonces, como te digo, Adri, para mí todo esto es como un poco de burla, que tiene muchos espíritus. Y bueno, te voy a contar lo que nos pasó en la Aldehuela porque fue algo espeluznante, ¿no? Nosotros llevamos ya desde el mediodía investigando allí, haciendo fotos, psicofonías. Pues como te digo, yo me fui sola, que me voy del tema porque voy recordando cosas, ¿no? Perdóname, pero iba con mis manos. Yo trabajo, mi herramienta son mis manos de trabajo, tanto para mis terapias, masajes, como cuando he ido al equipo de investigación. Y bueno, te comento que fui a parar a aquella especie de cueva o bóveda, y yo con mis manos fui a una pared donde me llamaba, esa pared me llamaba y yo sentía allí muchas cosas. Entonces llamé a mis compañeros y empezaron a escarbar allí en aquella pared que casi se caía, a escarbar. Cierto que no teníamos permiso de excavación allí, no hicimos una gran excavación, pero sí picamos un poquito, ¿no? Y sacamos lo que es una mandíbula humana, ¿no? Claro, ahí nos quedamos ya un poco estupefactos. Bueno, pues decidimos hacer fotos. Yo les había hablado de unos niños con ropa bien antigua que yo había visualizado en uno de los lugares donde no pude entrar
porque había un olor a sangre tremendo, no pude entrar. Y luego después, pues a eso de las 2 de la mañana, cuando estábamos haciendo las chicas del equipo, las compañeras y yo, un ritual, digamos, supuestamente lo que hay que hacer, un ritual de limpieza, como que pues si hay algún espíritu vuelva a la luz, vete a tu lugar, patatín patatán, todo este rollo que se hace, ¿no? Que no sirve absolutamente para nada, porque no estás mandando a la luz a nadie. Allí lo que hay son unos seres, unos espíritus, para mí, demoníacos, que se están burlando de todo el que está allí, ¿no? Y les hacen oír lo que quieren oír y lo que no quieren oír también. Pero bueno, esa es mi idea, y yo respeto la creencia que tenga cualquier persona, por supuesto, ¿no? El caso es que lo que te voy a contar, Adri, era que lo que nos pasó esa noche es espeluznante. Es como cuando tú estás viendo en el cine una película de terror y dices, uff, menos mal que es una película, si esto me pasa a mí en la realidad me da algo, ¿no? Bueno, pues esa noche nos pasó en la realidad y casi nos da algo, ¿no? Los chavales estaban más fuera, en el camino, más cerca del coche, pues estaban reunidos, hablando de sus cosas, bajito. Y las chicas estábamos más adentradas a lo que es ya al convento y toda la maleza que hay allí, ¿no? Haciendo ese ritual, agarradas de las manos, las 4, cuando, imagínate, Adri, de pronto, en el silencio de la noche, que allí no había ni un alma alrededor en muchos kilómetros, no hay nada, ni pisos, ni carretera, porque además quien conozca la Aldehuela sabe que hay que adentrarse en un caminito bastante difícil para adentro, y te tienen que dar también supuestamente permiso para verla. Recuerdo una vez que vino una parejita de policías a acompañarnos, y ni siquiera una de las policías, que era mujer, se atrevió a entrar dentro de lo que es el convento, la zona del convento, con nosotros. Fíjate que hacen trabajos más peligrosos y eso, bueno, pues les impone, ¿no? Pues bien, allí, imagínate, 2 de la mañana, ni un ruido, ni un alma, los chavales hablando bajito, a su rollo, y nosotras concentradas haciendo ese ritual con inciensos, velitas, etcétera, cogidas de la mano. Y de la nada sale una carcajada alta, altísima, de película. Creemos que era voz de mujer, pero tampoco lo podemos asegurar, porque era una especie de carcajada maligna, que además se repitió 2 y 3 veces. Nos quedamos todos petrificados, callados. Nosotras nos agarramos fuerte de la mano, nos miramos a los ojos, con los ojos muy abiertos, las 4. Ninguna dijo ni mu. Y los chicos dijeron, recuerdo una compañera que me dijo, ¿eso qué ha sido? Y le dije, cállate, estaba tan nerviosa que no quería saber qué había sido. Yo solo quería salir corriendo. Y los chicos nos dijeron, chicas, desde lejos nos dijeron, chicas, no habéis sido vosotros, ¿verdad? Entonces en ese momento, cuando los chicos nos confirmaron que ellos también habían oído tal carcajada, que no era cosa nuestra, de una sola o de 2, yo lo que hicimos es salir por pies de allí. O sea, quisimos irnos. Yo me entró el pánico, porque además era una carcajada clara, tremenda, que se repitió en 2 y 3 ocasiones. Imagínate, Adri, espeluznante. O sea, entonces, ¿qué te puedo decir? Seguro, me dejo muchas cosas, lógicamente, en el tintero. Hemos tenido más experiencias, pero te cuento quizá las que tengo más frescas en la mente o las que más me han impactado. Como individualmente, a mí personalmente, pues te voy a contar una, también como anécdota, que para que os quede ahí en el tintero, ¿no? En el programa, que la tuve en mi casa. Bueno, pues yo me subí a dormir, yo tengo escaleras en mi casa, y al subir a dormir, cuando iba por el 3er escalón, se bajaron los plomos. Bueno, pues bajé,
y subí los plomos y volví a subir las escaleras. Al poner el pie otra vez en el mismo escalón, en el tercero, pues los plomos vuelven a bajarse. Bueno, vuelvo para atrás, vuelvo a subir los plomos, vuelvo a subir y a volver a poner el pie a los 3, vuelven a bajarse los plomos. Imagínate así hasta 4 y 5 veces. A la cuarta o la quinta vez tuve que hacer un gran esfuerzo para no entrar en un ataque de pánico, ¿vale? Porque yo ya me habían pasado varias cositas en esta casa, tengo hasta fotografías muy fuertes y claro, yo sola, pues bastante miedito. Pero no paró ahí la cosa, Adri, es decir, una de las últimas veces ya, cuando bajé, ya decidida, ya había hecho mis ejercicios, mis cosas, al subir los plomos, una fuerza me los bajaba al mismo tiempo, es decir, ya ni siquiera me dejaba subirlos. Tú cuando subes los plomos de unos diferenciales los subes y los has subido, ¿no? O los subes, no, ya era que los subía y alguien los bajaba. Me los bajaba, no dejaba, alguien hacía fuerza para abajo. Ahí ya sí empecé a entrar en pánico y tuve que hacer una especie de oraciones que yo hago, ¿no? Mis oraciones y mis cosas, y en ese momento lo que fuera se fue y me dejó en paz. ¿Qué fue? Sugestión, miedo, una fuerza exterior. Pues yo lo dejo ahí en el aire, ¿no? Para que cada cual saque su conclusión, porque yo, Adri, a día de hoy, mira, fíjate, cuando me preguntas que después de tantos años de investigación, ¿qué creo que son los fenómenos poltergeist? Yo te voy a decir lo que siempre te diré, y por más que me preguntes no cambiaré mi versión, por lo menos a día de hoy. Yo hoy en día creo que vienen de dos fuentes principales. Una es la inconsciente o subconsciente mental, psíquica, o sea, los fenómenos poltergeist se pueden producir psíquicamente con la fuerza de la mente, ya sea individual o colectivamente, y si algún día en la Posada del Cuervo hablas de esto, pues te podría contar también más casos de cómo esto puede ser. Y otra fuente es debido a que espíritus de demonios o inicuos, como yo los llamo, se manifiestan porque en un momento dado se le abren las puertas necesarias y se burlan o incluso hostigan, o incluso pueden volver loco al ser humano, que ya lo he comentado en más de una ocasión, ¿no? Pero lo que menos creo, y aquí sé que no estará mucha gente de acuerdo conmigo, la mayoría no lo va a estar, pero lo que menos creo, y repito de nuevo, es que los espíritus de los muertos se quedan por aquí para hacer todo este tipo de trastadas. Hoy en día no creo eso. Entonces yo es lo que te puedo contar, Adri. Y otra de las teorías que yo también tengo, aunque esa la tengo un poquito más débil, la dudo un poquito más, pero otra teoría que también tengo es que hay emanaciones que también se quedan. Es decir, yo cuando escuché los disparos allí en el Cerro de los Ángeles, estoy convencida de que hay emanaciones, ruidos, olores que se han quedado tan impregnados en la misma, quizá en una dimensión que no somos capaces de percibir, quizá en la atmósfera, por así llamarlo, y que cuando alguien pide escuchar eso o contactar con esas emanaciones, con esos tiempos vividos, es como cuando a ti te parece escuchar la voz de un ser querido, oler el perfume de un ser querido, o incluso alguna vez que me ha parecido oír el gruñido de mi perrito ya fallecido, ¿no? Pienso que son emanaciones que se quedan plasmadas, o bien que tú las puedes incluso recrear colectiva o individualmente con tu propia mente, Adri. Y bueno, esto es lo que te puedo contar y espero que saquéis, que los oyentes de tu programa saquen sus propias conclusiones y haberos podido al menos entretener un ratito con mis historias, Adri. Pues nada, encantada de haber podido colaborar una vez más en la Posada del Cuervo y hasta otra.
Chao y muchas gracias. Si estás escuchando esto, es que has aguantado hasta el final del episodio con nosotros. Muchas gracias. Gracias también por haber elegido esta humilde posada como refugio del misterio. Cada vez que abrimos las puertas de la Posada del Cuervo, lo hacemos con mucho entusiasmo y también con muchas ganas. Es cierto que es un arduo trabajo y que conlleva mucho tiempo hacer cada programa, pero ver que cada vez sois más las personas que nos dais una oportunidad y escucháis este podcast hace que todo el esfuerzo merezca la pena. Sentir que hay alguien al otro lado que nos escucha y que encima disfruta de lo que hacemos es algo que, por lo menos para mí, no tiene precio. Así que, siendo consciente de todo el margen de mejora que tenemos todavía por delante, seguiremos trabajando y disfrutando mientras lo hacemos. Desde los micrófonos de esta mesa encantada, os mando un saludo. Hasta la próxima luna llena.